me ¿Y sabes que Rocío, resultó... perdona que te interrumpa, Rocío fue directora de uno de los programas de TEN? El de estos programas que han hecho en TEN, el Sé lo que hiciste. Bueno, pues Bueno, era me lo imagino, directora o sea, que Rocío. Directora, ¿eh? al final llegará lejos, porque como siempre quiere acercarse al poder para succionar o mamar algo, que es lo que le interesa, pero nunca será feliz. Y después también a fortalecer lo que yo pensaba, porque yo muchas veces, Sergi, tú lo sabes, iba a contracorriente, quiero decir, yo no me metí en las camadas y en las manadas. María José Campanario era mala y para todos. Y yo siempre defendí la información que tenía y cómo lo tenía que hacer, independientemente de que sabía que todos iban a por mí. Y con otras muchas cosas, es decir, hablo de María José Campanario, como hablo cuando se ponían a aplaudir con lo del COVID y demás, es decir, todo me horrorizaba, es decir, y yo no podía, nunca me he sumado a la masa. A veces, muchas veces, unas veces está en la masa, pero otras veces está en la minoría, porque lo consideraba. Entonces, o sea, con Rocío Carrasco, con aquello que montaron, ese esperpento, y allí como, es decir, los que vi correr de un sitio a otro, hasta que, bueno, alguno lo dijo, hasta este compañero, ahora mismo no me acuerdo del nombre, el que dijo, Sergi, tú lo vas a saber, a mí me da corte no recordar el nombre, que había tenido que apoyar a Rocío Carrasco porque así iba 2 días a la semana en lugar de ir 1, o 3 en lugar de ir 2. Ay, pues eso no sé quién fue. Sí. Eso no lo sabía. Ay, perdona, y perdona a él, porque no lo tendría que recordar, Miguel Frigenti. Ah, Miguel. vale. Es decir, que me enseñó a tener claro cómo se tienen que defender las cosas, aunque fuese todos los demás en contra, es decir, porque yo vi momentos, pero bueno, el tiempo parece ser que me ha dado la razón cuando se montaron aquellos de María José Campanario, de las cajas que estaban debajo de la cama, que hacía vudú y demás. Bueno, pues ahora apagar y no hay nada más, quiero decir. Y después y me quedé con más sabor de boca, Sergi, al final, porque fue todo como muy sucio. Como yo me fui, bueno, me echaron o me fui, quiero decir que a mí me dejaron de convocar un tiempo porque no les interesaba la información que yo tenía o la opinión que yo podía tener, concretamente con el caso de Rocío Carrasco. Y después, lo he contado varias veces, me volvieron a llamar. Me llamaron cuando se hace la entrevista, hago la entrevista en la revista Semana a Gustavo, el chofer de Teresa Campos y la mano derecha. Ahí me llamaron y después me llamaron para otro tema de María José Campanario. Pero cuando ya tomé la decisión, cuando ya me desinflé, me desilusioné, porque yo es verdad que no tenía un contrato, es decir, con ellos, es decir, yo era todo verbal. Yo me comprometí y ellos se comprometieron que iba una vez a la semana. Y para mí, pues entre lo que tenía y demás, estaba bien. Es decir, que yo no quería mucho más. En verano hacía muchos más días porque se iban de vacaciones y entonces yo ahí utilizaba para hacer más días. Pero yo tenía un compromiso de un día a la semana. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Que cuando iba, me sacaban el contrato, lo firmaba por día y se acabó. Yo no tenía 2 días, ni 3 días, ni uno. Pero después de 5 años, que te dejen de llamar, que no te digan nada, que no te expliquen o que se reúnan uno de los directores, concretamente David Valdepera, para decir que no podía ir por esa línea porque era atacar a la empresa. Bueno, pues yo dije, pues si no, pues es que no puedo hacer otra cosa. Es decir, es que yo no voy a cambiar. Es decir, porque a mí me da vergüenza utilizar lo que estáis utilizando, defender una cosa que no es indefendible, cuando no hay una sentencia, cuando no se puede decir que es un maltratador porque no hay sentencia, porque está archivado, está sobreseído, la razón que sea. Y entonces eso sí se me quedó como mal sabor de boca. Y después también aprendí de aquella época que lo más cretino es ser un correvidile. El correvidile, que había muchas allí. Todavía voy a decir el nombre, si a mí no me importa. Rocío, una que era allí, estaba de azafata. Sí, sé quién es. La pamplinera de los personajes potentes, es decir, de Mila Jiménez, de Belén Esteban, de las que tenían poder. En cambio, a los que íbamos a trabajar, pues siempre estaba con el correvidile. No quiero decir que todas las azafatas sean iguales. Ellas sí,
Y aparte es que nunca me cayó bien. En cambio, Cristina, que era otra de las azafatas, por eso Jorge, que es muy listo, más listo que el hambre, cuando él decide que quiere una secretaria personal, llama a Cristina, no llama a las demás. Es decir, llamó a la mejor. Lo que pasa es que la mejor también se cansó y dijo que quiere otra vida. Pero eso lo Luego estaba mediocre. Eva también era, ¿no? Eva Buena. también, una tía estupenda, perdona que no la he Sí. nombrado, Eva, una tía estupenda. Pero como muy discreta y muy a lo suyo, muy discreta, ¿sabes? pero la mediocridad de esta gente, es decir, Vive en esa casa ellos dos y la madre de él. Bueno, espérate que yo no pase, porque se ha entregado de tal manera todo, su dinero, su cuerpo, su alma, su todo a Fidel Alvear, que ojalá le salga bien, porque es como una relación un poco, yo les he visto en persona y es como una dependencia ahí que yo no sé por dónde va a salir, porque ojalá le salga bien, pero esta chica, como no le salga bien, está sola. Bueno, tiene a sus amigas elegidas y a su familia elegida. Tiene lo que ella ha elegido. Y tiene sus palmeros que me están coreando todo lo que ella dice. Porque ha roto con su familia. Es una pena. Esa es otra que también habrá que estar en esas cabezas, como dice mi amiga Julia. Titular que a mí me parece maravilloso. Es decir, dice que ella, que conoció y que los vio a Rocío Carrasco y a Fidel, espera que le vaya bien en el amor, porque si no se va a quedar muy sola. Nosotros lo hemos dicho, o otros lo han dicho de otra manera, pero hemos contado también eso. Entonces, ha sido valiente porque ha contado lo que muchos hemos dicho en mucho tiempo. Rocío Carrasco está en un bando y su bando solamente es uno. Ella, primera, y después su marido Fidel Alvear. Y enfrente todos los demás. Bueno, pues sí que es noticia hoy porque es actualidad, pero esto se ha contado en muchas ocasiones. Rocío Carrasco no quiere nada con su familia, ella dice que tiene una nueva familia, que es la que no es de sangre, que es la que ha generado con la vida, con el trabajo, y el tiempo se verá. Yo siempre, no sé si lo he dicho aquí o ha sido en privado, no me acuerdo, yo espero que a Rocío le vaya bien, porque si no su final va a ser muy triste. Y después la que la aplaudían a ellas, las Carlotas, las María, las Salvas, las Campos, no estarán, porque ellas no aplauden, ellas solamente aplauden el espectáculo, no aplauden la verdad. Sé que no sé la respuesta que les ha dado Amador, creo que es que tampoco quieren participar, porque ahora que le interesa hacer algo, pero no por el legado artístico de Rocío Jurado, es por la pela. Es decir, ya se ve que los 2 millones de euros que le dio Telecinco en la etapa de Rocío contar la verdad para seguir viva, ahora viene Rocío contar la verdad para seguir rica. Y dicho esto, es la información. Ya veremos, porque se está preparando ahora. Y lo que pasa es que por parte de la familia hay poca predisposición. Yo no sé si hay desde Rocío Carrasco, que es una maravilla. Todos los artículos que llevamos esta semana, concretamente el día 1 de junio, tenía lugar el 20 aniversario del fallecimiento de la más grande, de la de Chipiona. Y pues hay varias informaciones que la sacaron este fin de semana en el programa de la siesta de los fines de semana, que se llama Fiesta, en donde se contaban, que fueron los que avanzaron en el tema, que Rocío Carrasco, ellos dijeron que iban a hacer un tributo a Rocío Jurado. A mí lo que me cuentan por parte de las fuentes, de todos los que están alrededor, no es un tributo, no es nada teatral, es una serie de 4 capítulos que en principio será vendida para Movistar. Estos 4 capítulos han estado llamando Rocío Carrasco y el director, no sé en qué momento ha sido uno o ha sido la otra, han llamado a Amador Muedano, a José Ortega Cano se dijo, pero a José Ortega Cano al menos ayer por la tarde no lo habían llamado. Y también han llamado a la asociación Rocío Jurado, la más grande, que preside Gloria Camila. Pero no la llamaron directamente, llamaron a una de las personas que están dentro de la asociación para decirle que le interesaba el testimonio, el patrimonio que tienen cultural para el 4º capítulo de la serie. Entonces el tema es que Rocío Carrasco, después de aquel serial, ese cuento chino que hizo de lo que ella consideraba que había vivido o había vivido a medias o lo había vivido en su totalidad, ahora lo que quiere recordar es la parte artística.
mi parte familiar, solamente la parte artística. Y bueno, pues yo lo que sé es que llamaron también a José Antonio, al marido de Gloria Moedano, que bueno, que Gloria Moedano fue la persona que realmente crió a Rocío Carrasco, con la que no se habla, ni con sus 3 primas hijas de José Antonio y de Gloria, y le dijo José Antonio que Gloria no quería participar en nada. En Televisión Española, a ver cómo se ríe de mi padre o cómo hace ciertos comentarios ofensivos y sigue como echando más leña al fuego, pues sinceramente una persona que hace ese tipo de cosas no me genera ningún sentimiento. Hola Jorge, buenas tardes. Yo soy pro Rocío Jurado y pro Rocío Carrasco, que conste. Empezamos el diario de Jorge en un momentito. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la Virgen María y Rocío Carrasco. Toma ya. Claro, contacta con gente que ha compartido ese camino de tu madre a lo largo de su vida. Sí. Tú al final llegaste en la última etapa de su vida, Claro. muy a tu pesar. ¿Sale tu padre? Pues por lo que tengo entendido sale, poquito pero sale. ¿Sale tu tío? Amador, Estuvo pues hombre, imagino. Cerca de tu madre, muy cerca de tu madre en su carrera fue musical. su manager durante mucho tiempo. Y además ha sido una figura súper importante a la hora de la carrera de mi madre. Imagino que, vamos, espero que salga porque tiene que salir. Luego, si está enfocado a la figura de Rocío Jurado como la más grande, que es así como se la conocía, han querido huir de cualquier tipo de polémica relacionada con vuestra familia. A ver, yo creo que al enfocarse en lo que es la carrera artística de ella, me parece bien que no hayan a lo mejor metido episodios familiares, pero... Por lo tanto, nada justificaría, más allá de un guiño o una imagen de archivo, que estuvieseis tú o tu hermano José. Bueno, también estoy acostumbrada a que tampoco aparezcamos mucho. ¿Ah, sí? En el museo creo que hay una foto única nuestra ahí en el fondo. Pero mira, yo te digo una cosa, yo no necesito ni que se me ponga en una serie, ni que se me ponga en un museo. Yo sé lo que he vivido, sé la madre que tengo y que he tenido, y me llevo mis momentos para mí, y los que lo han vivido conmigo, pues lo compartimos juntos. ¿Estás acostumbrada a que, perdóname la pregunta, a que haya una hija de primera y 2 hijos de segunda? Sí, he estado acostumbrada. ¿Y quién tiene la responsabilidad de eso? Bueno, yo no voy a hacer responsable a nadie. Yo creo que ha sido así algunos momentos, pero bueno. Que ni siquiera en los 20 años haya podido acudir Rocío Carrasco. Vamos, que aquí no la echamos de menos nadie. ¿Cómo estás, Amador? Estoy bien. Únicamente que tengo mi espalda, que la tengo día sí, día también. La tengo fastidiada y yo he estado ahí en la misa y con toda mi familia y todo eso, pero es que no podía aguantar. Amador, fíjate, me quedo muy tranquila sabiendo que es un percance, que te encuentras regular, porque he pensado por un momento, no vaya a ser que no haya querido ir porque a lo mejor iba Rosa Benito. ¿Se supera la muerte de una figura como Rocío Jurado? Yo en mi caso no lo supero porque aquí es que como todo el mundo siempre me la recuerda y todo el mundo es como una continuidad a la gente que viene de fuera. Para mí es complicado porque yo, de verdad, mi casa la tengo toda llena de fotos de Rocío. Claro, que ni siquiera en los 20 años haya podido acudir Rocío Carrasco, tu sobrina. Ya conocéis el plan, ya conocéis el tema y vamos, que aquí no la echamos de menos nadie. Sabemos que ni va a venir ni nada, ya eso te acostumbras. Equilibrio con todos los miembros de su familia, independientemente que discutiera con su hija como todo. Perdona, Rocío, y algo más. Rocío no admitía que se metiera nadie con su hija. Pues eso. Nadie. Digo que también por encima de Porque lo he todo visto yo. había algo más y muy importante, y era que todos los miembros de la familia respetaban tantísimo a Rocío que no querían bajo ningún concepto que sufriera, que se pasara mal. Entonces, si había discrepancias entre ellos, las solventaban para que ella... Lo que llevamos diciendo 20 años, concretamente. 20 años. Me ha mandado Nacha Gamacha un vídeo, porque ayer, hay que también contarlo evidentemente, ayer Nacha Gamacha rendió tributo a Rocío Jurado y estaba en el público Rocío Carrasco, muy contenta, muy emocionada ante el recordando, homenaje que hizo Nacha Gamacha ayer. Pues me alegro que digas también esto.
¿Tú ya estás mejor con Amador? Pues me he ¿Titi? quedado con ganas de intentar Claro. firmar nuestra paz hoy, porque a mí, después del problema que tuvimos, que él estaba nervioso y me gritó un poco, decidió bloquearme del WhatsApp. Te desbloqueará. Sí que es porque verdad que Amador igual puedo llamarle, intentar hacer las paces. Haz las paces. Prefiero que espere un poquito de tiempo. No, pero ya Porque- Amador ya está bien, Sí, ya está Amador. bien, ya A está mí me da mucha relajado, pena ya no se le tener ha contacto pasado. con él, también te digo. Amador, Por haz eso las lo paces. digo. Bueno, pues a ver si puedes hacer. Una traición por mi sobrina. Yo lo que siento es indiferencia. Yo ha luchado más por sus parejas que por sus hijos, por supuesto. Esa relación con nosotros se rompe porque se mete por medio una persona que lo quiere acaparar y dominar y controlar todo. Era una traicionera. Para mí era una traicionera y luego lo ha demostrado. Telecinco acaba de encender la mecha. La bomba de relojería que llevamos años esperando está a punto de estallar. Y no es sobre Rocío Carrasco. Ya no. Es sobre él. Sobre el hombre que ha estado en la sombra, manejando los hilos durante 2 décadas. Fidel Albiac. El abogado que llegó a una familia y la destruyó pieza por pieza. Y ahora, por fin, van a hablar. Van a romper el silencio sobre lo que realmente pasó. Y créeme, lo que vas a escuchar te va a revolver el estómago. Cuando Amador Moedano se siente en ese plató, no vas a hablar de su sobrina. Van a hablar del hombre que convirtió a su sobrina en lo que es hoy. Van a hablar del tipo que arrastró a Rocío Jurado moribunda a un escenario para cobrar una herencia limpia de deudas. Va a hablar del manipulador que separó a una madre de sus hijos. Y va a hacerlo con nombres, apellidos y fechas, porque Amador ya no tiene nada que perder. Estuvo al borde de la muerte hace unos meses. Y cuando miras a la muerte a los ojos, se te quitan todos los miedos, especialmente el miedo a un abogado que amenaza con demandar pero nunca lo hace. Porque esa es la gran verdad que nadie ha querido decir en televisión hasta ahora. Fidel Albiac lleva años amenazando a medios, a colaboradores, a familiares. Pero cuando llega el momento de presentar una demanda de verdad, cuando toca ir a un juzgado y poner las cartas sobre la mesa, desaparece. Porque sabe que en un juicio tendría que demostrar cosas, tendría que explicar dónde está el dinero, tendría que justificar decisiones, y eso no le conviene mucho más el silencio, le conviene que todo el mundo hable de Rocío Carrasco mientras él se esconde detrás. Pero ese juego se acabó. Telecinco ha decidido que es hora de cambiar el foco, y no es casualidad, no es un capricho de los productores, es estrategia pura y dura. Llevan meses dando vueltas al mismo tema. Rocío Carrasco esto, Rocío Carrasco lo otro, los documentales, las lágrimas, los testimonios. Y la audiencia está cansada, porque ya lo sabemos todo, ya conocemos su versión, ya hemos escuchado las acusaciones contra Antonio David 1000 veces. ¿Y qué más? ¿Dónde está la novedad? No la hay. La historia da vueltas sobre sí misma como un perro persiguiendo su propia cola. Por eso necesitan sangre fresca, necesitan un nuevo villano, o mejor dicho, necesitan sacar a la luz al villano que siempre estuvo ahí, pero al que nadie se atrevía a tocar. Fidel Albiac es el as en la manga que Telecinco lleva guardando desde hace tiempo. Y ahora van a jugarlo, porque saben que si consiguen que la familia hable, si logran que Amador cuente lo que sabe, pueden generar algo mucho más grande. Pueden conseguir que Rocío Flores rompa su silencio. Y ese es el verdadero premio gordo. Rocío Flores sentada en un plató, contando lo que vivió en esa casa, lo que vio, lo que sufrió. Eso es audiencia garantizada. Eso es lo que hace que Telecinco se frote las manos. Pero para llegar ahí, primero tienen que preparar el terreno. Tienen que empezar a hablar de Fidel. Tienen que quitarle esa aureola de personaje intocable. Tienen que convertirlo en lo que realmente es. Un tipo con muchas preguntas sin respuesta. La entrevista de Amador Moedano del viernes pasado fue solo el aperitivo. Una entrevista breve, casi telegráfica, donde se tocaron 3 temas: Rocío Flores, Antonio David y los Moedano. Pero entre líneas, para quien sabe leer, había un mensaje muy claro. Fidel Albiac está en el punto de mira. Y la semana que viene va a empezar el verdadero espectáculo, porque Amador ha avisado que va a contar cosas que nunca ha contado, cosas que tiene documentadas. Y créeme, después de escuchar esa entrevista, yo me he quedado con la sensación de que esto va a ser brutal. Hablemos de Rocío Flores, la sobrina de Amador, la chica que pasó años viviendo un infierno en la casa de Valdelaguna con su madre y con Fidel. Amador lo dejó muy claro, su sobrina ha tenido una depresión de caballo. Cada vez que alguien le menciona ese tema, se pone a llorar como una Magdalena. No puede ni hablar de ello.
¿Y sabes por qué? Porque lo que vivió allí fue tan traumático, tan demoledor, que ni siquiera con el paso del tiempo ha conseguido procesarlo. Esa chica entró en esa casa siendo una niña y salió siendo otra persona. Una persona rota, asustada, con heridas emocionales que tardarán años en cicatrizar. Y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo en televisión sabe que Rocío Flores tiene una historia que contar. Una historia que haría temblar los cimientos de todo lo que Rocío Carrasco ha vendido en sus documentales. Pero la chica no está preparada. No puede. Cada vez que le preguntan, se cierra, se bloquea. Porque hablar de eso significa revivir el trauma. Significa volver a ese lugar oscuro del que tanto le costó salir. Por eso, cuando Santi Acosta el viernes pasado intentó que comentara la entrevista de su tío, Rocío Flores fue lista. Cortó por lo sano. Dijo que ya había hablado con Amador en privado y que no iba a decir nada más en público. Y actuó bien, porque lo último que necesita esa chica es que la presionen para contar algo que todavía le duele tanto. Pero Telecinco no se rinde. Saben que si consiguen crear el ambiente adecuado, si logran que primero hablen otros, Rocío Flores acabará dando el paso. Es cuestión de tiempo y de estrategia. Por eso van a empezar por Amador. Amador va a contar su parte, va a explicar cómo Fidel entró en esa familia y lo cambió todo, cómo una Rocío Carrasco que antes era de una manera, de repente se transformó en otra persona completamente diferente. Y después, cuando el terreno esté abonado, irán a por el testimonio gordo, el de Rocío Flores. Amador fue muy claro en un punto, dijo que Rocío Flores nunca ha hablado mal de su madre. Lo que ha hecho es lanzar reproches, y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Hablar mal es ensañarse, es atacar gratuitamente, es intentar hacer daño. Un reproche es señalar algo que te ha dolido, algo que consideras injusto, algo que esperas que cambie. Cuando Rocío Flores estuvo en Supervivientes y se echó a llorar porque su madre no le había llamado durante la pandemia, eso no fue hablar mal, fue decir, oye, me hubiera gustado que te preocuparas por mí. Es legítimo, es humano, es lo que cualquier hijo esperaría de su madre, pero vivimos en la sociedad de los ofendiditos, donde todo el mundo se ofende por todo, donde no puedes decir nada sin que alguien salte diciendo que le has faltado al respeto. Y esa mentalidad es tóxica, es absurda, porque llegará un momento en que no podremos comunicarnos, en que tendremos que hablar con señas para no ofender a nadie. Y eso es ridículo. Antonio David Flores. Ahí está otro tema que Amador aclaró y que mucha gente no quiere escuchar. Resulta que la gran mentira de que Antonio David impedía que Rocío viera a sus hijos es exactamente eso, una mentira. Amador lo confirmó. Antonio David se ha esforzado muchísimo para que Rocío y David pudieran retomar la relación con su madre. Ha facilitado contactos, ha intentado tender puentes, ha hecho todo lo posible para que esos niños no perdieran a su madre. Pero Rocío Carrasco no quiere. Y no quiere porque Fidel no quiere. Porque mientras Anabel Dueñas esté viviendo en esa casa, mientras haya testigos de lo que allí pasa, ellos no pueden permitir que los niños vuelvan. ¿Por qué? ¿Qué pasa en esa casa que no puede ver nadie? ¿Qué secretos se esconden entre esas paredes? Porque si todo fuera tan idílico como venden, si todo fuera tan maravilloso, no habría problema en que los hijos volvieran, no habría problema en que la familia visitara, no habría problema en abrir las puertas. Pero las puertas están cerradas con llave, y nadie puede entrar. Eso huele mal, eso huele muy mal. Amador también desmontó otra gran mentira, la del contubernio entre los Mohedano y los Flores. Esa teoría conspiratoria que vendió Rocío Carrasco de que todos se juntaban después de cenar para hacer llamadas grupales y organizarse para hacerle la vida imposible. Mentira. Rotunda mentira. Rocío Flores estuvo años sin tener relación con la familia materna, desde que murió Rocío Jurado hasta que cumplió 18 años, 4 años después de irse a vivir con su padre, o sea, prácticamente una década sin contacto. ¿Y cómo iban a organizarse para conspirar contra Rocío Carrasco si ni siquiera se hablaban? Rocío Carrasco les prohibió a los Mohedano llamar a su casa, les prohibió hablar con sus sobrinos, los aisló completamente. Y el aislamiento, que quede claro, es una de las técnicas de manipulación psicológica más violentas que existen. Cuando aíslas a alguien de su familia, de sus amigos, de su red de apoyo, esa persona queda completamente vulnerable, completamente dependiente de ti. Y eso es lo que pasó con esos niños. Los aislaron, los cortaron de su familia materna, y cuando quisieron retomar el contacto, tuvieron que esperar a ser mayores de edad.
a que nadie pudiera impedírselo. Y aquí viene lo importante. Cuando Rocío Flores cumplió 18 años y decidió volver a hablar con los Moedano, ¿quién facilitó ese contacto? Antonio David, el supuesto maltratador, el supuesto manipulador, el hombre al que acusan de separar a los niños de su madre. Fue él quien dijo: ve con tu familia materna, reconstruye esos lazos, porque él entendía que esos niños necesitaban a su familia completa, no solo la paterna, también la materna, y actuó en consecuencia. Pero claro, esa versión no vende. Esa versión no encaja con el relato que se ha construido, porque si Antonio David es el bueno, si Antonio David es quien ha facilitado las cosas, entonces todo el castillo de naipes se derrumba. Y hay demasiados intereses para que eso pase, demasiada gente se ha mojado, demasiados han apostado por una versión, y reconocer que estaban equivocados sería demasiado doloroso, demasiado humillante. Imagina ser Carlota Corredera. Imagina haberte tirado años defendiendo una versión, llorando en directo, poniendo la mano en el fuego por Rocío Carrasco, y que de repente resulte que todo era mentira, que Antonio David decía la verdad, que la familia tenía razón. ¿Cómo lo gestionas? ¿Cómo miras a la cámara y dices: ¿me equivoqué? No puedes. Es imposible. Por eso seguirán defendiendo lo indefendible. Por eso seguirán atacando a quien haga falta. Porque admitir el error sería admitir que has destrozado la vida de personas inocentes, y eso no se puede vivir con ello. María Patiño, otro tanto. Jorge Javier Vázquez, lo mismo. Todos metidos en el mismo barco, todos comprometidos con una narrativa. Y cuando esa narrativa empieza a hacer aguas, cuando empiezan a aparecer grietas, la única opción es taparlas como sea, gritar más fuerte, atacar más duro, descalificar a quien se atreva a cuestionar. Porque si dejas que entre la duda, si permites que la gente piense por sí misma, todo se desmorona. Y ahora viene lo gordo, lo que Amador va a contar la semana que viene, la historia de Rocío Siempre, el especial de Televisión Española donde Rocío Jurado hizo su última actuación, una mujer con el cáncer de páncreas en fase terminal, con dolores insoportables, delgadísima, muriendo, y la arrastraron a un escenario. Literalmente la arrastraron. ¿Quiénes? Fidel Albiac y Rocío Carrasco. ¿Por qué? Por dinero, por la herencia. Aquí está el kit de la cuestión. Rocío Jurado se estaba muriendo en el hospital de Houston, un hospital carísimo. Los tratamientos, las operaciones, los cuidados, todo sumaba una fortuna. Y Fidel y Rocío sabían que cuando ella muriera, ellos iban a heredar. Eran los herederos universales, pero si heredaban con deudas, la herencia se reducía. Así que necesitaban que Rocío Jurado dejara todos los gastos del hospital pagados antes de morir. Y para eso necesitaban que actuara una última vez, que cobrara un último caché, que dejara todo saldado para que ellos pudieran quedarse la herencia limpia. ¿Y Amador? Amador era el representante de Rocío Jurado. Él se encargaba de sus actuaciones, él cobraba un porcentaje, pero sobre todo él protegía a su hermana. Y si Amador se enteraba de que estaban organizando esa actuación, iba a decir que ni de coña, que su hermana no estaba en condiciones, que era una barbaridad, que se estaba muriendo y lo último que necesitaba era un escenario. Así que Fidel y Rocío hicieron lo que mejor saben hacer: saltarse a Amador, ir a sus espaldas, hablar directamente con gente de Televisión Española, presionar a Rocío Jurado, convencerla de que tenía que hacerlo. Seguramente le vendieron el cuento de que era por los nietos, de que Rocío y David necesitaban ese dinero, de que no podía dejarlos sin nada. Y la pobre mujer, enferma, débil, confundida, accedió. Cuando Amador se enteró, fue a hablar con su hermana. Le dijo que aquello era una locura, que no iba a ir a la gala porque no podía ver cómo la explotaban. Y Rocío Jurado, la mujer más grande que ha dado este país, se puso de rodillas. Se puso de rodillas delante de su hermano y le suplicó que fuera. Le dijo que si él no iba, ella no salía al escenario. Y Amador cedió, porque no podía ver a su hermana así, porque ya estaba todo montado, porque no quería que sus últimos días fueran un conflicto. Pero eso no quita que lo que Fidel y Rocío hicieron sea una canallada, una barbaridad, una falta de respeto absoluta. Arrastrar a una mujer moribunda a un escenario para que tú puedas heredar sin deudas es de ser un desalmado, un sinvergüenza, un psicópata. No hay otra palabra. Y eso es lo que Amador va a contar con pelos y señales, con fechas, con nombres, con todo. Y después viene el tema del museo, el centro de interpretación de Rocío Jurado en Chipiona. Otra historia turbia,
Otra serie de movidas raras. Amador montó ese museo, se dejó la piel. Trabajó gratis porque era el último deseo de su hermana. Rocío Jurado, antes de morir, le pidió que hiciera realidad ese proyecto. Y él lo hizo. Sin cobrar. Por amor. Por respeto a la memoria de su hermana. Pero cuando todo estuvo montado, cuando todo estaba listo, lo echaron. Lo echaron con una patada. En Sálvame dijeron que organizaba fiestas allí, que no hacía bien su trabajo. Difamación pura y dura. Y todo para no tenerle que pagar, porque aunque él no quería cobrar, Fidel y Rocío pensaron: si lo echamos antes de que esto se abra oficialmente, nos lo quedamos todo y no le debemos nada. Y lo curioso es que, en 2015, cuando echaron a Amador, Rocío Carrasco llamó en directo a Sálvame para defenderlo, para decir que su tío había hecho un trabajo impecable, que se había dejado la piel, que todo estaba perfecto. Pero claro, eso fue en 2015, antes de los documentales, antes de que le diera por contar su versión, cuando todavía no se hablaba con Sálvame, cuando todavía tenía a toda la familia demandada. Pero después todo cambió. Después Rocío Carrasco y Sálvame se hicieron íntimos. Y entonces la versión cambió. Entonces Amador pasó de ser el tío que se dejó la piel a ser el villano que intentó aprovecharse. La narrativa se adapta según conviene. La verdad es lo de menos. Y luego está el tema de las deudas, porque resulta que Fidel y Rocío no podían firmar el contrato con el Ayuntamiento de Chipiona. ¿Por qué? Porque debían dinero, mucho dinero, a Hacienda, a la Seguridad Social, a otros ayuntamientos, y la Ley de Contratación de la Administración Pública lo prohíbe. Si tienes deudas con organismos públicos, no puedes firmar contratos con ayuntamientos. Es así de simple. Por eso tardaron tanto en abrir el museo, por eso pusieron tantas pegas. No era por el dinero que pedían. Bueno, también, pedían 30.000 euros y el 20% de las entradas. Una barbaridad. Pero sobre todo era porque necesitaban saldar esas deudas primero. Y para saldar esas deudas hicieron los documentales. Rocío, contar la mentira para pagar Hacienda, así de claro. Y hubo una cláusula oculta, una cláusula que no se ha hecho pública, pero que todo el mundo conoce. Rocío Carrasco firmó el contrato con el Ayuntamiento de Chipiona con una condición: mi familia no pisa el museo. No los quiero en los actos, no los quiero en los homenajes. Nada. Y el alcalde, Luis Mario Aparcero, aceptó, porque quería su museo, porque quería el rédito político, porque le daba igual sacrificar a la familia de Rocío Jurado. Y por eso, hace un mes vimos esas imágenes patéticas del alcalde él solito delante de la rotonda donde está la estatua de Rocío Jurado, homenajeándola, él solo, como si fuera su hijo, sin familia, sin amigos, sin nadie. Un esperpento, una cosa digna de llorar, porque eso no es homenajear a nadie. Eso es el ridículo hecho persona. Pedro Carrasco, el padre de Rocío Carrasco, dijo una frase que se ha hecho famosa. María Teresa Campos le preguntó por Fidel Albiac en una entrevista, y él contestó: yo sé tanto que sé hasta callarme. Esa frase es demoledora, porque viene a decir: sé cosas que si las contara se armaría la mundial, pero no las voy a contar, me las voy a llevar a la tumba. Y se las llevó. Pedro Carrasco murió sin contar lo que sabía de Fidel, pero esa frase quedó ahí, flotando, como una advertencia, como una pista, y ahora los colaboradores de Telecinco están recuperando esa frase, la están poniendo en valor, están diciendo: si Pedro Carrasco dijo eso, algo gordo sabía, y ese algo gordo es lo que Amador va a empezar a contar. Porque Amador también sabe, Amador ha visto, Amador ha estado ahí desde el principio, desde que Fidel apareció en escena y todo empezó a torcerse. Ángela Portero y José Antonio León ya lo dejaron claro al final del programa. Aquí de lo que hay que hablar es de Fidel Albiac, porque el problema no es Rocío Carrasco, el problema es quién está detrás de Rocío Carrasco, quién la maneja, quién toma las decisiones. Amador dice que su sobrina era de una manera antes de que Fidel entrara en su vida, y que ahora es completamente diferente, que no la reconoce, que parece otra persona. Y Amador está convencido de una cosa. Dice que el día que Fidel no esté con Rocío Carrasco, ella volverá con su familia. Yo no lo tengo tan claro. Yo creo que si eso pasa, será por interés. Porque una persona que arrastra a su madre moribunda por un escenario por dinero, una persona capaz de eso, es capaz de cualquier cosa, incluido fingir un arrepentimiento si le conviene. Rocío Flores y David Flores tuvieron mala suerte con su madre. Esa es la realidad. Por mucho que se eduque a los hijos, la personalidad también influye. Rocío Jurado educó a Rocío Carrasco, le dio todo, le dio amor, oportunidades, una vida privilegiada, y aún así
Rocío Carrasco es como es, porque a veces la genética pesa más que la educación, a veces hay algo roto por dentro que no se puede arreglar. Telecinco tiene un plan muy claro. Quieren que la familia empiece a hablar de Fidel, quieren crear un ambiente donde Rocío Flores se sienta respaldada, donde vea que no está sola, donde entienda que si ella habla, la van a creer. Porque Telecinco sabe que si Rocío Flores se sienta una noche y cuenta lo que vivió con Fidel Albiac, revientan la audiencia. Y para llegar ahí están preparando el terreno. Primero Amador, después quizá Raquel Mosquera, la viuda de Pedro Carrasco, después otros familiares. Ir poco a poco, ir soltando información, ir creando una narrativa donde Fidel sea el villano. Y cuando el momento esté maduro, cuando la presión sea insostenible, Rocío Flores dará el paso. Porque ella tiene la bomba. Ella sabe lo que pasó. Ella vivió allí. Ella vio cosas que nadie más ha visto. Y cuando hable, cuando cuente su verdad, todo lo que Rocío Carrasco ha construido se va a desmoronar. Todo. Los documentales, las lágrimas, las acusaciones, todo. Porque la versión de una hija que vivió el infierno pesa más que la versión de una madre que ha mentido sistemáticamente. Y Fidel lo sabe. Fidel sabe que su mayor amenaza no es Antonio David, no son los Moedano, es Rocío Flores. Por eso la aisló, por eso la separó de su madre, por eso hizo todo lo posible para que esa chica no pudiera hablar, porque mientras estuviera en esa casa, bajo su control, podía gestionarla, pero en cuanto salió, en cuanto se fue a vivir con su padre, perdió el control. Y desde entonces vive con el miedo de que algún día ella hable. Y ese día está cada vez más cerca. Telecinco lo sabe, la audiencia lo sabe, Rocío Flores lo sabe. Y Fidel también lo sabe. Por eso lleva semanas en silencio, por eso no da la cara, por eso se esconde, porque sabe que el momento de rendir cuentas ha llegado. Y no hay abogado, ni amenaza, ni demanda que pueda pararlo. La semana que viene, cuando Amador se siente en ese plató, va a empezar el fin de Fidel Albiac, va a empezar a desmoronarse la mentira, va a empezar a salir la verdad. Y créeme, va a ser brutal, va a ser incómodo, va a generar polémica, pero sobre todo va a ser necesario, porque han pasado 20 años de manipulación, de mentiras, de familias rotas, y ya es hora de que alguien ponga las cosas en su sitio. Fidel Albiac entró en esa familia y la destruyó. Separó a una madre de sus hijos, aisló a Rocío Carrasco de toda su familia materna, arrastró a Rocío Jurado moribunda a un escenario por dinero, expulsó a Amador del museo que él mismo había montado, y todo este tiempo se ha ido de rositas. Nadie le ha tocado, nadie se ha atrevido, por miedo, por comodidad, por lo que sea. Pero ese tiempo se acabó. La historia está a punto de cambiar. Y cuando cambie, cuando la verdad salga a la luz, muchos van a tener que dar explicaciones. Muchos van a tener que mirar hacia otro lado avergonzados, porque han participado en esta farsa, han contribuido a esta mentira, y eso no se olvida. Rocío Jurado se merece que se cuente la verdad, se merece que se sepa cómo la trataron en sus últimos días. Pedro Carrasco se merece que se entienda por qué dijo aquella frase. Los mojedanos se merecen que se les pida perdón por haberlos llamado jauría de perros. Antonio David se merece que se reconozca que no era el monstruo que pintaron. Y sobre todo, Rocío Flores y David Flores se merecen que alguien les diga: teníais razón, lo que vivisteis era real, no era invención vuestra, no estabais locos, y sentimos no haberos creído antes. Porque al final, de eso va todo esto, de creer a las víctimas, de darles voz, de dejar que cuenten su verdad sin juzgarlas, sin cuestionarlas, sin decirles que están mintiendo. Y durante años se ha creído a la persona equivocada, se ha dado voz a quien no la merecía, y se ha silenciado a quien más tenía que decir. Pero eso está cambiando, lentamente, pero está cambiando. Y la semana que viene vamos a ver el principio del fin. Vamos a ver cómo empieza a caer el castillo de naipes que Fidel Albiac construyó durante 2 décadas. Y va a ser un espectáculo, va a ser incómodo, polémico, brutal, pero sobre todo va a ser la verdad. Y la verdad, aunque duela, aunque incomode, aunque destruya narrativas, siempre acaba saliendo. Que ni siquiera en los 20 años haya podido acudir Rocío Carrasco. Vamos, que aquí no echamos de menos a nadie. ¿Cómo estás, Amador? Estoy bien. Únicamente que tengo mi espalda, que la tengo días y días también, la tengo fastidiada y
Yo he estado ahí en la misa y con mi familia y todo eso, pero es que no podía aguantar. Amador, fíjate, me quedo muy tranquila sabiendo que es un percance, que te encuentras regular, porque he pensado por un momento, no vaya a ser que no haya querido ir porque a lo mejor iba Rosa Benito. ¿Se supera la muerte de una figura como Rocío Jurado? Yo en mi caso no lo supero porque aquí es que como todo el mundo siempre me la recuerda y todo el mundo es como una continuidad, a la gente que viene de fuera, para mí es complicado porque yo de verdad mi casa la tengo toda llena de fotos de Rocío. Claro, que ni siquiera en los 20 años haya podido acudir Rocío Carrasco, tu sobrina. Ya conocéis el plan, ya conocéis el tema y vamos, que aquí no la echamos de menos nadie. Sabemos que ni va a venir ni nada, ya eso te acostumbras. Equilibrio con todos los miembros de su familia, independientemente que discutiera con su hija como todo. Perdona, Rocío, algo más. Rocío no admitía que se metiera nadie con su hija. Pues eso. Nadie. Digo que también por encima de todo había algo más y muy importante, y era que todos los miembros de la familia respetaban tantísimo a Rocío que no querían bajo ningún concepto que sufriera, que se pasara mal. Entonces, si había discrepancias entre ellos, las solventaban para que ella... Lo que llevamos diciendo 20 años, concretamente, 20 años. Nos ha mandado Nacha Gamacha un vídeo, porque ayer, hay que también contarlo evidentemente, ayer Nacha Gamacha rendió tributo a Rocío Jurado y estaba en el público Rocío Carrasco, muy contenta, muy emocionada ante el recordando, homenaje que le hizo Nacha Gamacha ayer. Pues me alegro que digas también esto. ¿Tú ya estás mejor con Amador? Pues me he quedado con ganas de intentar Claro. firmar nuestra paz hoy, porque a mí, después del problema que tuvimos, que él estaba nervioso y me gritó un poco, decidió bloquearme del WhatsApp. Te desbloqueará. Sí que es porque verdad Amador que igual puedo llamarle, intentar hacer las paces. Haz las paces. Prefiero que espere un poquito de tiempo. No, pero ya porque... Amador ya está bien, Sí, ya está Amador, bien, ya a está mí me da mucha relajado, pena ya se tener le ha contacto pasado. con él, también Amador, por eso lo digo. Bueno, pues a ver si puedes hacer. Sé que no sé la respuesta que les ha dado Amador, creo que es que tampoco quieren participar, porque ahora que le interesa hacer algo, pero no por el legado artístico de Rocío Jurado, es por la pela. Es decir, ya se ve que los 2 millones de euros que le dio Telecinco en la etapa de Rocío contar la verdad para seguir viva, ahora viene Rocío contar la verdad para seguir rica. Y dicho esto, es la información. Ya veremos, porque se está preparando ahora. Y lo que pasa es que por parte de la familia hay poca predisposición. Yo no sé si hay desde Rocío Carrasco, que es una maravilla, todos los artículos que llevamos esta semana, concretamente el día 1 de junio, tenía lugar el 20 aniversario del fallecimiento de la más grande, de la de Chipiona, y pues hay varias informaciones que la sacaron este fin de semana en el programa de la siesta de los fines de semana, que se llama Fiesta, en donde se contaban, que fueron los que avanzaron en el tema, que Rocío Carrasco, ellos dijeron que iban a hacer un tributo a Rocío Jurado. A mí lo que me cuentan por parte de las fuentes, de todos los que están alrededor, no es un tributo, no es nada teatral, es una serie de 4 capítulos que en principio será vendida para Movistar. Estos 4 capítulos han estado llamando Rocío Carrasco y el director, no sé en qué momento ha sido uno o ha sido la otra, han llamado a Amador Muedano, a José Ortega Cano se dijo, pero a José Ortega Cano, al menos ayer por la tarde, no lo habían llamado. Y también han llamado a la asociación Rocío Jurado, la más grande, que preside Gloria Camila. Pero no la llamaron directamente, llamaron a una de las personas que están dentro de la asociación para decirle que le interesaba el testimonio, el patrimonio que tienen cultural para el 4º capítulo de la serie. Entonces el tema es que Rocío Carrasco, después de aquel serial, ese cuento chino que hizo de lo que ella consideraba que había vivido o había vivido a medias o lo había vivido en su totalidad, ahora lo que quiere recordar es la parte artística. No hay parte familiar, solamente la parte artística. Y bueno, pues yo lo que sé es que llamaron también a José Antonio, al marido de Gloria Muedano, que Gloria Muedano fue la persona que realmente crió a Rocío Carrasco, con la que no se habla, ni con sus 3 primas hijas de José Antonio y de Gloria, y le dijo José Antonio que Gloria no quería participar en nada. En televisión española, a ver cómo se ríe de mi padre o cómo hace ciertos comentarios ofensivos y sigue como echando más leña al fuego, pues
sinceramente una persona que hace ese tipo de cosas no me genera ningún sentimiento. Hola Jorge, buenas tardes. Yo soy pro Rocío Jurado y pro Rocío Carrasco. Que conste. Empezamos el diario de Jorge en un momentito. Titular que a mí me parece maravilloso. Es decir, dice que ella, que conoció y que los vio a Rocío Carrasco y a Fidel, espera que le vaya bien en el amor, porque si no se va a quedar muy sola. Nosotros lo hemos dicho, o otros lo han dicho de otra manera, pero hemos contado también eso. Entonces, ha sido valiente porque ha contado lo que muchos hemos dicho en mucho tiempo. Rocío Carrasco está en un bando y su bando solamente es uno. Ella, primera, y después su marido Fidel Albiac. Y enfrente, todos los demás. Bueno, pues sí, que es noticia hoy porque es actualidad, pero esto se ha contado en muchas ocasiones. Rocío Carrasco no quiere nada con su familia. Ella dice que tiene una nueva familia, que es la que no es de sangre, que es la que ha generado con la vida, con el trabajo. Y el tiempo se verá. Yo siempre, no sé si lo he dicho aquí o ha sido en privado, no me acuerdo. Yo espero que a Rocío le vaya bien, porque si no, su final va a ser muy triste. Y después la que la aplaudían a ellas, las Carlotas, las María, las Salvas, las Campos, no estarán, porque ellas no aplauden, ellas solamente aplauden el espectáculo, no aplauden la verdad. Vive en esa casa ellos dos y la madre de él. Bueno, espérate que no pase, porque se ha entregado de tal manera todo, su dinero, su cuerpo, su alma, su todo a Fidel Albiac, que ojalá le salga bien, porque es como una relación un poco, yo les he visto en persona y es como una dependencia ahí que yo no sé por dónde va a salir, porque ojalá le salga bien, pero esta chica, como no le salga bien, está sola. Bueno, tiene a sus amigas elegidas, y a su familia elegida. Tiene lo que ella ha elegido. Y tiene sus palmeros que me están coreando todo lo que ella dice. Porque ha roto con su familia. Es una pena. Esa es otra que también habrá que estar en esas cabezas, como dice mi amiga Julia.